Amén, hermano. Vamos a pasar a la palabra del día de hoy. Para eso le voy a invitar entonces a abrir sus Biblias en el capítulo 12 de Marcos. Vamos a continuar con Marcos, capítulo 12. Esta semana vamos a ver 3 versículos, desde el versículo 35 al versículo 37. Marcos 12, versículo 35 al 37. Espero que lo haya encontrado. Marcos, capítulo 12, versículo 35 al 37. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Vamos a orar brevemente. Amado Rey, nos disponemos, Señor, a escudriñar su preciosa palabra. Pero, Señor, para que usted pueda ayudarnos a comprender este fragmento, Señor, de su escritura, que podamos encontrar la profundidad de sus palabras, Dios, y que a través de ellas, Señor, nuestros corazones puedan ser confortados, Señor. Te damos gracias por su preciosa palabra, en el nombre y por el mérito de su Hijo, Jesús. Amén. Amén. El título del sermón de hoy es ¿quién es Jesús? A modo de pregunta. Y a modo de introducción respecto a este tema, lo que vamos a ver en estos 3 pequeños versículos viene a ser una piedra angular del cristianismo. Toda doctrina, hermano, o enseñanza que va a reproducirse en estos 20 últimos siglos respecto del cristianismo sería totalmente falsa si es que esta sentencia, esta verdad mostrada en este texto no fuera real. Si esta verdad manifiesta en este texto fuera falsa, todo lo que nosotros hemos creído, enseñado, predicado, practicado, sería vano. El cristianismo, como tal, descansa sobre esta verdad, sobre quién es la persona de Cristo, o quién es la persona en este caso de Jesús. Nosotros hoy día decimos Jesucristo porque es algo que se da por sentado, ¿cierto? Es algo que nosotros reproducimos, pero poco hablamos de las implicancias o de lo que realmente significa que Jesús es el Cristo, ¿cierto? Es el ungido, es el Mesías, que son las mismas palabras. Cristo, Mesías y ungido es la misma palabra. Hoy día entonces vamos a introducirnos a este tema en las palabras o respaldándonos en las palabras que ha dicho Jesús y que dice el Señor en este fragmento de la Escritura. Y para eso nos vamos a ir al texto inmediatamente. Versículo 35 dice así: enseñando a Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Nosotros sabemos, ¿cierto?, de este contexto y en esta invitación a que nos teletransportemos en el tiempo, viajemos en el tiempo y en el espacio y nos vayamos, ¿cierto?, al primer siglo, al templo, pocos días antes de la resurrección de Cristo es cuando se lleva a cabo esta escena. Momentos previos a esto, Jesús había, ¿cierto?, tenido una conversación con un escriba respecto del primer mandamiento, o del mandamiento más importante, que es lo que vimos la semana pasada. Tal como la semana pasada vimos que un escriba le hace una pregunta a Jesús, nosotros hemos venido viendo ya en unas 3 o 4 semanas donde Jesús continuamente viene recibiendo preguntas de los líderes religiosos, ¿cierto? Con la intención de desprestigiarlo, ¿cierto? De desestimarlo, de que de alguna forma perdiera credibilidad o enrostrar algún error doctrinal
o que derechamente Jesús no estaba predicando la ley. En esta situación que vemos hoy día hay un cambio, porque ya no es Jesús el que recibe las preguntas, sino que es Jesús el que hace la pregunta. Jesús, ¿cierto?, estaba entre una enorme cantidad de personas. Recordemos que el templo en ese tiempo estaba lleno de judíos de diferentes partes del mundo conocido. El templo como centro neurálgico, digamos, de Jerusalén, estaba lleno de gente. Y obviamente estaban también los religiosos judíos. Y Jesús, ¿cierto?, en este momento viene a hacer un ataque. Y a viva voz, ¿cierto?, en su predicación, hace una pregunta que en sí misma es un jaque mate respecto a quién él predicaba decir quién era. En otras palabras, hace una pregunta al aire, ciertamente buscando encarar quizás a los escribas y fariseos, ¿cierto?, respecto de quién era Jesucristo y si es que lo que él decía que era efectivamente es así. Ahora bien, no podemos nosotros tomar este texto sin considerar el contexto. ¿Qué es lo que sucede? Jesús, hace unos 3 días atrás, había entrado a Jerusalén triunfantemente. Esto también lo vimos, ¿cierto? Hace un mes aproximadamente atrás, si es que no un poquito más, vimos cuando Jesús entra montado en un pollino a Jerusalén y entra con un tremendo recibimiento del pueblo. ¿Y qué es lo que decía ahí la gente cuando Jesús estaba entrando? Hosana, Hosana, hijo de David. Jerusalén recibió a Cristo diciéndole hijo de David. Y esto era algo que estaba aún en el ambiente. Esto lamentablemente se respiraba todavía. Para los escribas y fariseos que le dijeran a Jesús, hijo de David, era una aberración. Motivo de odio, motivo de buscar que lo mataran, destruirlo. Ellos sabían de que Jesús había recibido este título, pero más aún, Jesús no rechazó ese título. Jesús, al entrar a Jerusalén, abrazó de alguna manera esta verdad. Jesús se identificó con el Hijo de David. Es en ese contexto que nosotros recién podemos comprender qué es lo que se está diciendo en este texto. Jesús, entonces, y comprendiendo esto, de que Jesús mismo había aceptado este título de Hijo de David, Jesús entonces pregunta, ¿cómo pueden decir los escribas que el Cristo es el Hijo de David? Es evidente que el Maestro se está refiriendo a sí mismo, ¿cierto?, como el Hijo de David y como el Cristo. Sin embargo, la pregunta Jesús la hace en tercera persona para que los fariseos puedan dar una respuesta sin tener que afirmar intrínsecamente que Jesús mismo, o que literalmente Jesús mismo era el Mesías. Si el Jesucristo decía, ¿cómo dicen los escribas, cierto?, que yo soy el Cristo, sería algo un poco chocante y que incluso los fariseos no creían. Es por tanto que él utiliza las verdades que ya se están dadas por sentadas para decir o para mandar enviar esta pregunta. ¿Cómo dicen los escribas, cierto, que el Cristo es el Hijo de David? Si Jesús hubiera puesto su nombre, cierto, en vez de decir Cristo, hasta lo hubieran apedreado, muy posible. Ahora bien, Jesús utiliza el título que ya había recibido, sumado a lo que dice la propia ley. Las escrituras del Antiguo Testamento dejan clarísimo que el Mesías esperado, el Cristo, el ungido, era el Hijo de David. Por tanto, si ellos sabían, los escribas y fariseos sabían esto respecto de la ley, y lo enseñaban así, ellos tendrían que asumir inmediatamente que Jesús era entonces el Cristo. Esto me recuerda mucho a
el pasaje del joven rico. ¿Se acuerdan que el joven rico y Jesús iba caminando y el joven rico le dice, maestro bueno? Y Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? Bueno, hay uno solo. Lo que quería manifestar Jesús era, ¿por qué me tratas como a Dios? Y no, perdón, ¿por qué me dices Dios, pero no me tratas como si fuera tu Dios? Es lo mismo que está haciendo Jesús en esta pregunta. ¿Por qué los escribas dicen que Cristo es el hijo de David? ¿Por qué de alguna manera se entiende doctrinalmente que yo soy el Cristo, pero no me dan ese tratamiento de Cristo? Esta pregunta sin duda dejaría en jaque en este momento a los escribas. No era indudable que el título de hijo de David era un título que él había aceptado. Por tanto, si los escribas y fariseos aceptaban que este hijo de David era el Cristo, ellos tenían que reconocer a Jesús como el Cristo. Jesús entonces le estaba encarando a estos escribas y fariseos respecto de lo que doctrinalmente deberían aceptar, pero que en la práctica no hacían. Ahora bien, respecto de las palabras de Jesús, estas palabras no solamente se quedaban en identificarse como el Cristo, porque lo que nosotros vamos a notar en este pasaje es que Jesús quería ahondar un poquito más respecto de este tema. Y es que Jesucristo en esta pregunta y complementando, ¿cierto?, su exposición o las palabras que va a decir, él va a dar a entender que este Cristo es Dios mismo. Y por ende, como él se hace manifiesto como el Cristo y Dios en la tierra, también debemos comprender que a él se le debería haber dado un trato solemne, un trato con respeto, un trato lleno de su gloria, como se le debe dar a un Dios. Los fariseos y escribas derechamente no comprendían esto. El Mesías no era solo un enviado, ¿cierto? Un rey terrenal, que era básicamente lo que ellos entendían. Los escribas y fariseos y religiosos de judíos esperan a un líder político, un líder militar, alguien que levante la nación de Israel, ¿cierto? Y le haga un líder mundial. Pero el Cristo que estaba en la mente de Dios, anunciado en el Antiguo Testamento, era mucho más que eso, hermano. Era un rey con un reino celestial, pero a la vez era Dios mismo. Dios mismo hecho carne, el que vendría entonces a salvar y a reinar un pueblo, pero un pueblo invisible, un pueblo espiritual, un pueblo llamado iglesia, del cual somos parte nosotros. Ahora bien, podemos ver en esta forma cómo pueden decir los escribas, ¿cierto?, que Cristo es el hijo de David. ¿Cómo podemos nosotros ver en la pregunta de Jesús quizás otras formas de hacer esta pregunta? En otras palabras, podríamos ver esta pregunta de Jesús como diciendo algo así como, ¿cómo pueden decir los escribas y fariseos que Cristo es tan solo el hijo de David? Este hombre, el cual sería Cristo, era Dios. Y es por eso que Jesús se toma del Salmo 110, versículo 1, que es derechamente lo que nosotros vamos a ver en el versículo 36. Leámoslo para que podamos ver de qué está hablando Jesús. Porque el mismo David dice, dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 37. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Cuando nosotros vemos este segundo pasaje, vamos a encontrarnos con algunas cosas que tenemos que rescatar de este Salmo 101. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Y qué implicaciones trae este pasaje o lo que está diciendo Jesús? Lo primero es que Jesús atribuye este Salmo a David, ciertamente,
y declara que este último lo escribió el Espíritu Santo. Dice, David dijo por el Espíritu Santo, o sea, bajo inspiración misma del Espíritu Santo. No solamente este pasaje es inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Sino que toda escritura, como dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Ahora bien, podemos ver en este texto intrínsecamente que nosotros nos vamos a encontrar con la misma Trinidad dentro de este pasaje. Vemos que dijo el Señor a mi Señor, en otras palabras, y se lo vamos a ver en esta segunda parte, ¿cierto? El Señor le dijo, el Padre le dijo al Hijo, ¿cierto? Ahí están los dos. Y el Espíritu Santo es el que está, ¿cierto?, anunciándole esto a David. Ahora bien, lo que está haciendo entonces David, inspirado por el Espíritu Santo, es anunciar un tremendo misterio. No solamente el misterio de la Trinidad, hermano, sino que un misterio bajo el entendimiento. ¿Cómo es posible que el Señor le diga a mi Señor, si para David era solamente Dios uno? Estos son misterios que los mismos judíos no entendían dentro de las Escrituras, y Jesús viene a dar la interpretación. Lo segundo que vamos a encontrar en este pasaje, ¿cierto?, es esta conversación misma en la Trinidad. Cuando el pasaje nosotros lo vemos en su escritura original, nos vamos a dar cuenta que el primer Señor se escribe con el tetragramatón, ¿recuerdan? Jehová, Yahvé, Yahweh, como quieran decirle. El tetragramatón. Pero el segundo Señor que aparece ahí es la palabra Adonai. En otras palabras, si nosotros pudiéramos ver el texto, es como decir, dijo Yahvé a Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nosotros podemos ver, ¿cierto?, esta, no sé si bipersonalidad, pero podemos ver a dos personas de la Trinidad en este mismo fragmento. Lo tercero que encontramos es una tremenda advertencia. Dice claramente, hasta que haga que tus enemigos sean un estrado de tus pies. Eso quiere decir que derechamente, o esta figura quiere decir que los enemigos van a ser el suelo donde nosotros vamos a pisar. Esta alegoría entonces quiere decir que los enemigos de Cristo efectivamente van a estar puestos a los pies de Él. El Señor, el Padre, asegura al Hijo el triunfo completo sobre todos sus enemigos. Ahora bien, esta advertencia quizás también está nombrada por Jesucristo a estos mismos escribas y fariseos, porque estos escribas y fariseos eran en ese momento y siempre fueron enemigos de Jesús. Yo me imagino estando a los pies de estos escribas y fariseos al escuchar esta sentencia o este pasaje. Debe haber sido una amenaza que quizás más de alguno se dio cuenta de ella. Por otro lado, también debe haber sido quizás una advertencia, que más de alguno lo llevó a reconocer a Jesús. Lo otro que encontramos también es que el Salmo 110 es totalmente mesiánico. Jesús se refiere a este aclarando que este es un salmo mesiánico, que el Cristo aparece en este pasaje. Ahora bien, lo que hace manifiesto Jesús en este texto es que lo que quiere él razonar respecto a la persona de Cristo es que efectivamente este Cristo es mucho más que un enviado. Lo que hace Cristo con citar este pasaje es el hecho de que dos señores de David, y entendiendo que David para el consciente del judío era el rey máximo, ¿cierto? A modo de, digamos, de poder, de liderazgo. Solamente Dios estaba sobre él. Pero lo que hace Jesús preguntando es, ¿cómo entonces si es su hijo le llama Señor? Hace referencia efectivamente que este hombre
este Cristo que habría de venir, es efectivamente el Cristo. Vemos claramente entonces la doctrina de la hipostasis en este texto. Recordemos que esta doctrina enseña que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Jesús, por tanto, le está haciendo hincapié a esto, le está haciendo una enseñanza a los escribas diciéndole, ojo, este Cristo no es solamente un enviado que ustedes esperan a nivel físico o político, no, este hombre que viene es Dios. Jesús plantea esta pregunta entonces, ¿cómo entonces es posible que siendo su hijo le llame Señor? En otras palabras, ¿cómo se desarrolla esto? ¿Cómo entonces podemos conciliar que si David le llama Señor, pero a la vez es su hijo? Podríamos preguntarnos, bueno, ¿es su hijo o es su Señor? ¿Cómo cotejamos esto? Jesús, hermanos, no es solo el enviado, sino que la naturaleza del enviado es una naturaleza divina. Jesús está aclarando que Él es el hijo de David en el sentido más exaltado, porque David mismo le llamó Señor. Estaba por sobre David. Este es un pasaje también muy similar a lo que vemos cuando Jesús está hablando en el capítulo 8 de Juan, respecto de Abraham. Los enemigos de Jesús le preguntan, ¿acaso tú eres antes que Abraham? Y Jesús le dice derechamente, antes de que Abraham fuere, yo soy. ¿Cómo es posible si nosotros vemos a un hombre que tiene 30 años diciendo que es mayor que Abraham, que había muerto hace unos cuantos miles de años de atrás? Es inentendible, ciertamente. Pero cuando comprendemos que Jesús es Dios, hermano, podemos comprenderlo. Es lo mismo que está haciendo Cristo, tratando de hacer razonar a estos escribas. Si bien la promesa dada a David es que Jesús vendría como descendencia de David, descendencia que se da por su madre, por María, y por su padre, entre comillas, su padrastro, José, ambos descendientes de David, el hecho es que Jesús es mucho más alto que David. ¿Por qué? Porque es Dios mismo, es su Señor. David mismo lo llama Señor, Adonai. David lo llama Dios. Ahora bien, cuando nosotros vemos que Jesús está haciendo esta enseñanza, le está desarrollando esta enseñanza a los escribas, lo que está haciendo es confrontarlos fuertemente. No solamente para que lo reconozcan como tal, sino que ¿por qué no le dan el tratamiento? ¿Por qué no le dan la respuesta que el Dios mismo, su Dios, el que los liberó de Egipto, el que los llevó, ¿cierto?, por el desierto, el que les dio la tierra prometida? ¿Por qué ellos no le dan el trato que debería recibir? Jesús hace notar que Él es, digamos, el ser más alto que existe dentro de lo creado. De hecho, es el fundamento de la creación. Te da a entender que Jesús es el ser más grande que existe, digno de toda alabanza. Le está diciendo, yo soy el Adonai, yo soy Dios. Por tanto, todo aquel que rechazara a Jesús estaba rechazando derechamente lo que David estaba enseñando. También estaba rechazando al Dios de David. Estaba rechazando a Dios. Esta manera de poder enseñarle esta verdad a los escribas, sin duda deja sin palabras, no solamente a los escribas, sino que a todo el pueblo. Nosotros cuando nos encontramos, hermanos, con esta verdad respecto de que Jesús mismo no solamente es el Cristo, no solamente es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Recordemos, y esto es algo que viene a ser parte básica del entendimiento bíblico. Todo el Antiguo Testamento da anuncios, señales, pistas respecto de quién va a ser el Salvador del mundo. Ese Salvador del mundo es el ungido, el Mesías, el Cristo. Y Cristo, Jesús, viene al mundo y cumple estas profecías diciendo, efectivamente, yo soy ciertamente aquel que se había anunciado. Pero la naturaleza misma de Cristo no es solamente un enviado a salvar, sino que es Dios mismo. Esto mismo lo hace manifiesto Juan cuando escribe en su carta
y parte diciendo lo mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Quizás algo hasta velado para los propios escribas y fariseos era el hecho de que Cristo no solamente sería un enviado, sino que sería Dios mismo. Venga para acá. Ahora bien, cuando nosotros nos encontramos con este breve pasaje, nosotros ya sabemos qué es lo que va a suceder en cuanto a la respuesta de estos escribas. Nosotros sabemos, hermanos, que a la enseñanza, esta misma enseñanza de Jesús, esta misma, digamos, exhortación a los escribas y fariseos respecto de quién él era, Jesús encontró una respuesta. Y la respuesta se hizo manifiesta 4 días después, cuando él fue crucificado. Fue crucificado bajo... Deme un segundito. No. Amén. Fue crucificado incluso bajo las innumerables advertencias de Cristo respecto de quién era él. 4 días después, estos mismos que son exhortados, ¿cierto?, a reconocerle como el Cristo, hacen todo lo contrario y lo llevan a la cruz del Calvario. Ahora bien, hermanos, nosotros tenemos que buscar la aplicación para nuestras vidas respecto de esta verdad. Parafraseando un dicho de un predicador, él planteaba que cuando nosotros nos encontramos con Cristo, hermano, tenemos 2 opciones. O escupirle en la cara y burlarnos de él, ¿cierto? Y derechamente crucificarlo. O tenemos la posibilidad de adorarlo como un Dios. No existen términos medios cuando nos encontramos con la persona de Cristo. No existen términos medios cuando nos encontramos con la verdad de que de que Jesús es Dios. No hay medias verdades. No hay medias posibilidades. El cristianismo se caracteriza, hermanos, por una radicalidad, por 2 opciones. Cuando hablamos de religiones, encontramos una religión falsa y una religión verdadera. No encontramos muchas religiones, son 2. Cuando nos encontramos con la persona de Cristo, vamos a encontrarnos con 2 realidades. O lo escupimos, o lo glorificamos. En este caso, los escribas lo que hicieron es escupirlo y crucificarlo. Y la gran mayoría del mundo, al encontrarse con la persona de Cristo, hace lo mismo. Crucifica a Cristo a través de sus obras. Escupe su santidad, desprecia a su persona. Pero cuando nosotros somos los que oímos la palabra, nos tenemos que preguntar si cada uno de nosotros va a escupirlo y crucificarlo, o lo va a adorar y le va a dar el lugar que Jesús tiene. Jesús no solamente el Cristo, el Rey anunciado, ¿cierto? Y la piedra angular de todo lo que nosotros conocemos como cristianismo. Jesús es Dios. Y esto hace una distinción importante respecto de muchas sectas que enseñan que Jesús no es Dios. Nosotros como sus hijos, hermanos, no solamente vamos a responder a través de nuestras palabras diciendo, sí, es Dios, Jesús es Dios, sino que respondemos día a día a través de nuestros actos, hermanos. Muchos en aquel momento, dice el Señor, llegarán y van a decir, Señor, en tu nombre echamos demonios y no profetizamos en tu nombre. Pero Él les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. No basta con profesar, ¿cierto?, la divinidad de Cristo. Tenemos que responderla como si la creyéramos.
Porque si nosotros respondemos la divinidad de Cristo como debiera, nuestras obras deberían cambiar para bien continuamente. Nosotros decimos, hermanos, que Dios, que Cristo es nuestro Dios, pero tenemos que ser objetivos. Cuando nosotros vemos en qué utilizamos nuestro tiempo, nos vamos a dar cuenta que Dios es lo último a lo cual nosotros le dedicamos el tiempo. Cuando se trata de averiguar o leer o cosas por el estilo, nosotros nos vamos a dar cuenta que lo que menos nos interesa es Cristo y su deidad. Cuando nosotros vemos nuestro actuar y autoanalizamos nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que muchas veces adoramos de boca. Recordemos que estos hombres de Jerusalén recibieron hace unos 3 días atrás de esta escena a Cristo diciéndole hijo de David, reconociéndolo de boca, ¿cierto? Como el Cristo, sin entender tampoco quién era el Cristo. Pero los 7 días después estaban crucificándole. Hermanos, tenemos que huir de eso. Tenemos que entenderlo. A través de la Escritura nosotros somos llamados a vernos como un espejo. No solamente reflejarnos quizás en la ley misma, sino que en las mismas personas que interactúan en la Biblia. Nosotros muchas veces vamos a estar en el mismo estado que estos fariseos, siendo increpados, siendo llamados a reconocer una verdad. El tema es cómo vamos a responder a ella. Hoy día nos encontramos con esta maravillosa explicación de Cristo, que está difícil de entender, hasta difícil de aceptar. Ciertamente para estos escribas y fariseos de aquel momento fue otra aberración más, un motivo más para querer asesinarlo a Cristo. Pero nosotros encontramos un precioso tesoro, y es que la persona de Cristo, hermanos, es Dios mismo. No solamente alguien que venía, un enviado, como algunas sectas lo enseñan. Él es el Verbo, y el Verbo era Dios. Y como a Dios tenemos que rendirle pleitesía, homenaje, gloria, solemnidad, entrega, etcétera, etcétera. La última parte del texto dice que la gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Y esto es algo que ciertamente muchas veces sucede. Puede que oigamos de muy buena gana, igual que estas personas que oían, pero nunca dejemos de reconocer ni recordar que estos mismos hombres que oían de buena gana, en este caso unos 4 días después, estaban asesinando a Cristo. No solamente tenemos que quedarnos con ser oidores felices de la palabra, sino que ser hacedores de la palabra. Santiago 1:22 nos dice, más sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. No se conformen, hermanos, con escuchar un sermón un día domingo. Eso no es suficiente para entrar en el reino de Dios, vivir el reino de Dios. No basta con alegrar mi corazón un día oyendo la palabra, pero después olvidándola a los 5 minutos. No sean solamente oidores, sino que seamos hacedores. No seamos como los que estaban, quizás la gran mayoría de los que estaban oyendo las enseñanzas de Cristo. Hay una diferencia que marca a los hijos de Dios y a los hijos de Satanás. Y esa es la manera en que nosotros recepcionamos el consejo de Dios. A modo de conclusión, quizás para concluir, obviamente para concluir este tema, el mundo entero debería girar en torno a la verdad revelada en este texto, considerando las implicancias que esta trae. El hecho de que Jesús no fuera Cristo significaría la automática condenación de todo aquel que ha invocado su nombre. Como diría el apóstol Pablo, seríamos dignos de compasión. Por otro lado, si Jesús es realmente Cristo y realmente Dios, cada ser humano que ha pisado la tierra tendrá que confrontar esta verdad y por lo tanto a Él. Una posibilidad de hacerlo es a través de la forma más hermosa posible, a saber, a través de su enorme misericordia manifestada en su cruz, en la cruz del Calvario. Por otro lado, la otra opción
de confrontar a Cristo será a través del juicio, que manifestará en su segunda venida, momento en el que toda rodilla se doblará ante Él, porque Él es el justo, aquel que es preeminente en todo, y es el fundamento de toda creación, porque de Él, para Él y de Él son todas las cosas, y por Él son todas las cosas creadas. Hermanos, hay una verdad que le acabamos de decir y tenemos que siempre recordarlo. Cada persona que ha nacido en el mundo, hermanos, va a caer de rodillas ante Cristo. ¿Va a caer de rodillas en adoración o va a caer de rodillas por temor? Yo le invito a caer de rodillas delante de Cristo en adoración, en agradecimiento, en amor, y librarse de la ira venidera. Y le invito a que este mensaje también sea reproducido, el mensaje del Evangelio, que trae esto también. Toda otra persona, todo aquel que ha rechazado a Cristo, se arrodillará delante de Él, pero de terror. Hermanos, nosotros tenemos esta tremenda bendición de que hemos sido salvados por Cristo, por este Dios hermoso, y hoy día podemos caer día a día en las rodillas delante de Él en adoración. No perdamos esta preciosa oportunidad de no solamente inclinar nuestras rodillas, sino que inclinar nuestros corazones y nuestro orgullo ante este precioso Dios. Amén. Vamos a orar para concluir este sermón y concluir este culto. Amado Padre Celestial, amado Rey, le damos gracias, Señor, por su palabra. Le damos gracias más que nada por usted, por su obra hermosa, por lo que usted es, por lo que usted ha hecho, por su salvación tan preciosa, por habernos mostrado su gloria, por habernos mostrado, Señor, quién es, por habernos mostrado nuestros pecados, Dios, por poder verle, Dios. Le damos gracias porque podemos hoy día acceder a estas preciosas escrituras, Señor, y encontrar maravillosos tesoros, Dios. Oramos para que usted cada día nos ayude a comprender de mejor manera las escrituras, comprender de mejor manera quién es usted, lo que usted ha hecho, comprender de mejor manera nuestra maldad y el agradecimiento que cada día deberíamos tener por usted. Ayúdenos a vivir para su gloria. Dejamos este día, Señor, para que usted manifieste, Señor, su voluntad, para que usted y para que nosotros podamos gozarnos en su maravilla, Dios, en su tremendo amor. Acompáñenos, Señor, ayúdenos y por sobre todo úsenos para su gloria. Aquí están nuestras manos, Señor, y están nuestros corazones dispuestos a adorarle, a trabajar. Amado Rey, oramos, Señor, para que usted guarde nuestras vidas y nuestros corazones en Cristo. Te lo pedimos por sus propios méritos, por los méritos de su Hijo amado. Amén.